Entonces, bueno, para nosotros, ¿verdad? En la organización es un honor tener aquí a Fernando Ureña, quien es estudiante de doctorado de el INAOE en México, ¿verdad? Y que nos va a dar una charla sobre coordenadas celestes. Eh, Sin más preámbulo, ¿verdad? Los voy a dejar con la presentación de Fernando y acá nada más voy a permitirte compartir pantalla. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues sí, vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. Primero quiero preguntar si se escucha bien, si no hay ruido ni nada. Lo escuchamos bien. Perfecto. Y bueno, y pueden ver mi presentación. Bueno, buenas tardes. Un momento. Nada más quiero. Bueno, buenas tardes. Yo soy Fernando, ya dijo Carlos. Bueno, nada más para dar una pequeña introducción sobre mí. Bueno, pues estudié física en la Universidad de Costa Rica. Después me vine para México a hacer una maestría en astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que es este de acá, o INAOE. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en astrofísica aquí mismo. Entonces, pues comencemos. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos hablando del cielo nocturno. Si ustedes salen una noche y ven las estrellas del cielo, una noche estrellada bastante bonita, lo que van a ver es que las estrellas del cielo se distribuyen en una especie de semiesfera. De hecho, muchas culturas antiguas le llamaron un Dos tazón. minutos, atrasé 2 minutos y vean, Entonces, iniciaron. estas estrellas se encuentran ubicadas en la geometría de esta semisfera, pues lo que podemos ver es que, pues, como pueden ver, es bastante grande y si se han hecho observación astronómica o les han contado, es muy difícil, por ejemplo, enseñarle a otra persona o ubicar a otra persona en lo que uno está viendo. Si usted le dice, vea esta estrella que está por acá, realmente es muy difícil porque hay muchísimas estrellas, más si el cielo está bien despejado. Este caso es de una fotografía en el hemisferio norte en, en, en verano. Y bueno, en este caso, lo que se puede ver aquí, por ejemplo, se encuentra la Vía Láctea, que es cuando vemos hacia el plano galáctico. Entonces, por ejemplo, podríamos usar de referencia la Vía Láctea. Podemos usar el borde, bueno, que se le llama horizonte, para decir, bueno, esta estrella está por este lado, o usar los puntos cardinales. Sin embargo, es muy complicado ubicarse en el cielo. Para eso es necesario, para eso se crearon las coordenadas, o para eso podemos utilizar un sistema de coordenadas. Entonces, primero voy a dar algunos conceptos básicos de lo que encontramos en la esfera celeste. Si nosotros estamos ubicados y vemos justo lo que está justo sobre nuestras cabezas, vamos a encontrar un punto que se le llama el cenit. El cenit es el punto de la esfera celeste que, como les mencioné, está justo sobre nuestras cabezas. Por debajo de nuestros pies, aunque no lo podamos ver, se encuentra otro punto que se llama el nadir. Y la línea recta que une ambos puntos se le conoce como vertical. Ahora, si buscamos el borde de la parte del cielo que queremos ver, el borde de esta hemisfera visible, vamos a encontrar el horizonte. El horizonte puede entonces significar en su concepción normal, puede significar muchas cosas, porque si estamos en una zona rodeada de montañas, pues esas montañas probablemente nos van a tapar buena parte del cielo o del cielo más bajo. Si estamos en la costa y pues, tenemos el mar, pues probablemente podamos ver más estrellas en esa zona. Así que de manera formal, el horizonte se define como este círculo que está a 90 grados del cenit. Entonces, pues ya con esto tenemos ciertas definiciones para poder ubicarnos en el cielo. Ahora, también se puede utilizar para ubicar ahora objetos específicos, porque sigue siendo demasiado indeterminado, entre el cenit y el horizonte hay 90 grados.
hay muchísimos objetos en esa zona, necesitamos un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es básicamente un conjunto de números, 1, 2, 3 números, dependiendo de lo que estemos ubicando, o con lo que estemos trabajando, que nos permiten localizar un sitio, un lugar. Por ejemplo, aunque en Costa Rica no se usa tanto, el sistema de calles y avenidas permite localizar puntos o lugares en una ciudad. Entonces, por ejemplo, esto es un plano del centro de San José. Entonces, si utilizamos, si sabemos la calle y la avenida, podemos ubicar cualquier punto en la ciudad. Y se hace respecto a un origen, a un punto de origen, que en este caso es la intersección entre la calle central y la avenida central. Ahora, eso lo podemos extender a una superficie esférica. El caso más conocido y más utilizado es el de la Tierra misma. La Tierra, pues al ser un geoide, una esfera, pues tiene se utiliza un sistema de coordenadas pues esférico. Para ello se utilizan una serie de líneas imaginarias. Entonces, tenemos a los dos polos, el polo norte y el polo sur, que son los puntos por donde pasa el eje de rotación de la Tierra, o el eje polar, que vean que sería como equivalente o análogo a la vertical que une al nadir y al cenit. Y a 90 grados de este eje polar está el ecuador, que es esta línea imaginaria que sería como equivalente al horizonte, o análogo al horizonte. Y tenemos una serie de líneas que van de polo a polo. Estas líneas se les conoce como meridianos. Y cuando un meridiano pasa por un lugar, por ejemplo, el meridiano que pasa por San José, se le conoce como meridiano de San José. O el meridiano que pasa por Londres, por París, se le conoce como meridiano de París. Y también tenemos líneas que son perpendiculares a los meridianos. Estas se les llaman paralelos o paralelos. Y el paralelo más conocido es el ecuador, que está a 90 grados del eje polar, como les mencioné. Y podemos utilizar estas medidas para ubicar cualquier punto en la Tierra. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar un meridiano de referencia y un paralelo de referencia, como tomar una calle de referencia y una avenida de referencia. El paralelo que se toma de referencia es el ecuador. Entonces, podemos localizar un punto utilizando una medida que se llama la latitud, que es el ángulo desde el ecuador hasta el punto que vamos a encontrar. Póngale mucha atención a las preposiciones. Este es el ángulo desde el ecuador. Y se los digo así porque después vamos a ver más coordenadas y es necesario y hacer la analogía con las coordenadas terrestres simplifica mucho las cosas. Y por otro lado tenemos la longitud, que es el ángulo sobre el ecuador hasta el meridiano del punto que estamos estudiando. Por ejemplo, este es el observatorio Riverside, que se encuentra en los Estados Unidos. Y bueno, y el meridiano de referencia que se toma es el meridiano de Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich en el Reino Unido. El motivo es completamente histórico, pero podría tomarse de referencia otro meridiano. De hecho, se tomaba en algún momento. Pero, entonces aquí tenemos el ángulo entre el meridiano de Greenwich y el meridiano de Riverside, por así decirlo, sería la longitud. Y el ángulo entre el ecuador y podemos llamarle el paralelo de Riverside sería la longitud y esta sería la latitud. Entonces, con esos dos números podemos localizar cualquier punto sobre la Tierra. Muy bien. Esto es una fotografía del meridiano de Greenwich. Ok, de Greenwich. Entonces, traslademos eso al cielo. Como les mencioné, tenemos el cenit y el nadir, que serían nuestros equivalentes al polo norte, como serían como nuestros polos, podríamos decir que son como nuestros polos, y el horizonte, que sería algo así como nuestro ecuador. Y podemos igual definir ángulos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una estrella aquí, entonces podemos definir que el ángulo desde el horizonte hasta esa estrella, recuerden, desde el horizonte hasta esa estrella, le vamos a llamar altura. Entonces, por ejemplo, la altura del cenit es 90 grados. La altura del nadir, perdón, sería menos 90 grados.
Y por otro lado, podemos elegir algún punto sobre el horizonte, por ejemplo, el norte geográfico, y podemos definir otro ángulo que le llamamos azimut. La azimut sería el ángulo sobre, recuerden las preposiciones, sobre el horizonte hasta el punto que estamos buscando. Por ejemplo, esta estrella acá estaría, como pueden ver, es casi una vuelta completa, estaría 330 grados sobre tenía 330 grados de azimut y 30 grados de altitud. Aquí es importante mencionar una cosa. A diferencia de la Tierra, que siempre utilizamos para la longitud del meridiano de Greenwich, en el caso de la azimut, a veces se define respecto al norte y a veces respecto al sur. Entonces sería la azimut norte y azimut sur. Entonces a veces hay que tener cuidado cuando se hacen ejercicios o así. Hay que saber cómo se está definiendo la azimut. En este caso serían 150 grados de azimut sur. Muy bien, entonces perfecto. Ya tenemos una manera de ubicarnos, de ubicar coordenadas. Nada más un paréntesis. Por supuesto, supongo que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo mido grados en el cielo? Realmente para medir grados en el cielo de manera exacta, pues se necesitan instrumentos especiales o telescopios con algún gonómetro o algo por el estilo. Pero usted puede más o menos medir grados en el cielo utilizando las manos. Entonces, por ejemplo, el puño más o menos cubre 10 grados en el cielo. Un dedo, el índice, cubre 2 grados en el cielo. Nada más, también como ejemplo, la luna y el sol también cubren aproximadamente medio grado del cielo. Entonces, pues más o menos así uno podría estimar, qué sé yo, la altura de una estrella de manera muy aproximada. Y otra cosa importante, y esto es un asunto más numérico, más de convención, más matemático, pero que es importante mencionarlo, los grados a la vez se subdividen en partes. Esto es importante porque en astronomía muchas veces el grado es una medida realmente muy grande. Pueden ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo nocturno y solo tenemos 90 grados de altitud. Por supuesto que hay más de una estrella por grado usualmente, o más de un objeto por grado. Así que se tienen que tomar estas divisiones. Entonces, usualmente se divide o bien usando un sistema decimal, por ejemplo, así 2.84 grados. Entonces, en cada grado habrían 100 centésimas de grado, pero también es convencional utilizar los minutos de arco y los segundos de arco. Los minutos de arco, un minuto de arco es una sexagésima parte de un grado, o sea, en cada grado caben 60 minutos de arco. Y un segundo de arco es una sexagésima parte de un segundo de arco, de un minuto de arco. Entonces, en un grado caben 3.600 segundos de arco. Entonces, se pueden hacer conversiones, por ejemplo, el 2.84 grados. Tenemos que un objeto está a 2.84 grados de azimut. Entonces, queremos ver cómo es eso utilizando minutos de arco y segundos de arco. Pues bien, la parte entera es la misma porque son 2 grados. Tomamos la parte decimal, que es 0.84 grados, hacemos este factor de conversión. Básicamente la idea de un factor de conversión es cancelar las unidades, entre comillas. Ajá. Y, bueno, los minutos de arco se suele utilizar esta comilla como símbolo. Y multiplicamos, cancelamos las unidades, nos queda solo las unidades de los minutos de arco y nos queda 50.4 minutos de arco. Aquí de nuevo tomamos la parte decimal y hacemos el factor de conversión. Se cancelan estos dos y quedan 24 segundos de arco. Entonces, 2.84 grados serían 2 grados, 50 minutos de arco y 24 segundos de arco. Muy bien. Se puede hacer el proceso contrario, pero bueno, no hay tanto tiempo, pero ya después hay referencias donde pueden estudiar esto. Ok, antes de pasar al siguiente tema, las coordenadas horizontales, a pesar de ser tan sencillas, tienen un problema. Solo funcionan si dos personas, o los dos observadores, o los observadores que estamos, o las personas que están observando, están en el mismo lugar en el mismo momento. En otro punto de la Tierra, las coordenadas serían diferentes para cada estrella. Y si pasa el tiempo, vamos a empezar a ver que como la Tierra rota, el cielo también empieza aparentemente a moverse. Entonces, con el paso del tiempo, pues, si una estrella estaba, qué sé yo, a 30 grados de altitud, pues probablemente en un rato esté a más altitud. Entonces, pues,
si queremos ubicar estrellas de manera más precisa o de manera más estable, necesitamos un sistema de coordenadas que no se vea afectado por la rotación terrestre. Ok, entonces, esta fotografía me encanta porque nos va a permitir hacer un paso muy natural al siguiente tema. Imaginen que esto es una fotografía que se tomó, es una fotografía de larga exposición, básicamente se hace una exposición muy larga para más o menos considerar un buen tiempo para ver más o menos el movimiento que tienen las estrellas. Esta fotografía se tomó en Kenia, que está más o menos a la latitud de Costa Rica, es una latitud ecuatorial. Entonces, estas líneas de acá, lo que nos van diciendo es, bueno, cómo se van moviendo las estrellas en el cielo. Sin embargo, algo que podemos notar aquí es que las estrellas del cielo, pues estas líneas dibujan algo muy parecido a lo que conoceríamos como los paralelos en el sistema de coordenadas terrestres. Como pueden ver, son un montón de líneas paralelas que van trazando como la superficie de una esfera. Al movimiento de las estrellas se le llama movimiento diurno. Y, por ejemplo, en nuestro país, en Costa Rica, vemos que las estrellas básicamente tienen un movimiento diurno de este a oeste, como el que tiene el Sol. Ahora, si avanzamos hacia más al norte, hacia Estados Unidos, hacia la costa del Mediterráneo, que se encuentran a 40 grados de latitud, vamos a ver que si vemos al sur, va a ser algo muy parecido a esto. Las estrellas van a salir y a ocultarse. Pero si vemos hacia el norte, vemos que ocurre esto. Vamos a tener un punto que prácticamente no se va a mover. En este punto, muy cerca hay una estrella que se llama estrella polar. Y las estrellas que están cerca de este punto, pues van a parecer que están rotando alrededor de la estrella polar. Esto también nos vuelve a recordar el sistema de coordenadas terrestres, porque los paralelos, conforme se van acercando al ecuador, vemos que son realmente círculos. Entonces, pues sí, podríamos utilizar estas líneas que realmente se llaman paralelos diarios para definir un sistema de coordenadas. Y como cada estrella tiene un paralelo diario fijo, pues podemos entonces definir un sistema de coordenadas más estable que simplemente las coordenadas horizontales. Nada más para darles un ejemplo, tenemos esta ilustración. Aquí más o menos vemos cómo se ven los paralelos diarios, o sea, esas trayectorias que siguen las estrellas en Quito, Ecuador, que está prácticamente sobre la línea de Ecuador, hasta 0 grados. En Puebla, México, que está a 19 grados de latitud, como podemos ver, tenemos una zona circumpolar. La estrella polar, la altura de la estrella polar nos dice más o menos la latitud del lugar en el que nos encontramos. Entonces, pues aquí la estrella polar tendría 19 grados y todas las estrellas que están 19 grados más arriba o 19 grados más abajo, realmente nunca se ocultan, sino que parece como si giraran alrededor de la estrella polar. Esa zona se le llama la zona circumpolar. Y si vamos a Copenhague, Dinamarca, pues vamos a tener la estrella polar a 55 grados de altura y tenemos una zona circumpolar gigantesca. Extrapolando, si nos vamos al hemisferio norte, pues la estrella polar va a estar hacia el polo norte, la estrella polar va a estar en el cenit, la vertical va a coincidir con el eje de rotación de la Tierra y los paralelos diarios, de hecho los paralelos diarios coincidirían casi con los paralelos terrestres. Y nunca veríamos, y las estrellas no saldrían y se ocultarían, sino que girarían alrededor del cenit, por así decirlo. Bueno, ya extendiendo esto un poco más o definiendo esto un poco mejor, entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los polos celestes, que como pueden son análogos a los polos terrestres. En el caso del hemisferio sur no hay ninguna estrella cerca del polo sur celeste, por lo tanto es un poco más difícil de localizar. El ecuador celeste sería la línea que pasa está a 90 grados al 90 grados del ecuador celeste, del polo norte, de los polos celestes. Entonces, por ejemplo, en Kenia, que está prácticamente en el ecuador, pues la línea, el ecuador celeste pasaría por el cenit, y en el polo norte, pues pasaría por el horizonte.
Y además, entonces, de manera análoga a los paralelos, tendríamos los paralelos diarios, y de manera análoga a los meridianos tendríamos los llamados círculos horarios. Y hay otra línea aquí importante que se llama la eclíptica, que ya les voy a explicar más o menos qué es, y que es básicamente la línea por donde, es básicamente la trayectoria que sigue el Sol a lo largo del año. Y esta línea tiene una inclinación de 23 grados con respecto al ecuador celeste. ¿Por qué estoy hablando de la eclíptica? Bueno, porque para definir sistemas de coordenadas se suelen utilizar, porque digamos, ¿qué punto del ecuador utilizo yo para poner mi referencia? Pues se suelen utilizar las intersecciones entre la eclíptica y el ecuador celeste, específicamente el llamado equinoccio vernal. Y los solsticios están sobre el ecuador celeste a 90 grados de los equinoccios. Más o menos para explicarles qué es la eclíptica, bueno, el Sol, aunque tenemos el movimiento diario que va de este a oeste, realmente si lo vamos viendo a lo largo de los meses, pues como que se va trasladando. Si pueden ver, cada una de estas estrellas de acá tendría su propio paralelo diario por la que se mueve, y el Sol a lo largo de los meses, desde febrero, va pasándose como de paralelo diario a paralelo diario. Y si juntamos estas líneas, vamos a tener la llamada eclíptica. La eclíptica es famosa porque cruza 13 constelaciones. Bueno, realmente, históricamente son 12. Hay una por la que pasa como una formalidad casi. Y estas constelaciones se desconocen como constelaciones zodiacales. Entonces ya podemos definir las coordenadas ecuatoriales. Entonces tenemos el punto vernal, que sería nuestra referencia. Entonces sería como nuestro meridiano de Greenwich. Y, por ejemplo, si queremos localizar una estrella, entonces podemos utilizar primero la declinación. La declinación es el ángulo que va desde el ecuador celeste hacia la estrella. Recuerden las preposiciones, desde. Así que sería como el equivalente a la latitud. Y la ascensión recta va sobre el ecuador celeste desde el punto vernal hasta la estrella o hasta el círculo horario de esta estrella. Entonces ya con esos dos puntos podemos localizar cualquier punto en el ecuador celeste, en la esfera celeste. Claro, por supuesto, estas no cambian, no se ven afectadas por la rotación terrestre. Algo importante aquí, no, pues básicamente creo que esto sería lo más importante en esta parte. Ahora bien, la ascensión recta tiene una particularidad. Se puede medir usando grados, dividiendo el ecuador en 360 grados. De hecho, usualmente, y esto pasa igual que en la latitud y también con la altura, desde el ecuador hacia arriba se mide de 0 a 90 grados, el ecuador es de 0 grados, y hacia abajo menos 90 grados. Pero esto, básicamente lo que hacemos es dividir todo el ecuador para medir la ascensión recta en 360 grados. Sin embargo, también se puede, en lugar de usar grados, utilizar otra unidad que se llaman las horas. Cada hora está compuesta por 15 grados. Entonces, el ecuador celeste se dividiría en 24 horas. Y la hora se divide a la vez en minutos y segundos. Aquí es importante algo. Estos minutos y segundos son distintos a los minutos de arco y a los segundos de arco. En cada minuto, por así decirlo, de hora, entre comillas, digamos, para distinguirlos, caben 15 minutos de arco. Y en cada segundo caben 15 segundos de arco. Así que son dos unidades completamente diferentes. Tienen que ponerle mucha atención en qué unidades están dadas las medidas de la ascensión recta. Entonces, por ejemplo, queremos convertir 48 grados a horas. Entonces utilizamos este factor de conversión. Para mí, yo lo pongo de esta manera porque para mí es mucho más fácil recordar que 24 horas son 360 grados. Pero bueno, puede ser que sea más fácil para ustedes decir que una hora son 15 grados, no importa. Cancelamos las unidades de grado, por así decirlo, multiplicamos y nos da 3.2 horas. Tomamos la parte decimal, como en el ejercicio anterior, y decimos que en 60 minutos hay una hora y nos da 12 horas. Aquí no hay parte decimal, así que son 12 minutos exactos. Aquí hay un error
Aquí realmente debería decir m minutos. Entonces, 48 grados son 3 horas, 12 minutos y 0 segundos. Entonces, más o menos para que vayan viendo estas distintas convenciones. También, por ejemplo, estas distintas convenciones. Ahora, a esto es algo, pues, tal vez no hay, en el tiempo de vida humano no es algo que nos debería estresar tanto, pero la Tierra tiene distintos movimientos. Por ejemplo, se mueve como un trompo. Este movimiento, como el bamboleo de un trompo, este movimiento se llama precesión. De hecho, este movimiento de precesión tiene un ciclo de 26.000 años. Entonces, por ejemplo, dentro de algunos miles de años, la estrella polar ya no va a estar en el polo norte celeste, ya no va a estar tan cerca. Entonces, no va a haber ninguna estrella ahí. Y otro es el de nutación, que es básicamente como un movimiento en zigzag alrededor del círculo de precesión. Entonces, lo que pasa es que estos movimientos, como pudieron ver, van cambiando la posición de las estrellas respecto al ecuador y el punto de Bernal. O sea, por lo tanto, las coordenadas de ascensión recta y declinación, o sea, las coordenadas ecuatoriales, no son completamente fijas a lo largo de los años. Entonces, pues se suelen utilizar como referencia los valores de enero del 2000, por eso a veces van a ver que ponen ascensión recta J2000. Prácticamente para fines prácticos, pues son los mismos que ahora. Tal vez si ustedes hacen astrometría de muchísima precisión, pues ahí sí pueden haber afectación por estas cosas, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Y ok, ahora vamos a ver otro concepto. Es el concepto de tiempo sideral. Bueno, como pueden ver, en este tema se ven muchos conceptos muy similares, entonces pues después les recomiendo estudiar esto con cuidado. Y vamos a definir otro concepto que llamamos el meridiano celeste. El meridiano celeste es una línea que pasa por el cenit, o sea, por nuestras cabezas, y por el polo y por los polos celestes. Entonces uniría la estrella polar con el cenit y el horizonte. Entonces sería este de acá. ¿Qué es lo importante del meridiano celeste? El meridiano celeste nos ayuda a definir, por ejemplo, cuándo es el mediodía solar. Cuando el sol pasa por el meridiano celeste, estamos al mediodía. Bueno, mediodía solar, podemos decirle, porque realmente a la hora civil es un poco diferente, pero más o menos sería el mediodía solar. Ahora, las estrellas también cruzan el meridiano en su movimiento. Cuando una estrella cruza el meridiano se le llama la culminación, así que el mediodía sería la culminación del sol. Lo que pasa es que si digamos que tenemos una estrella y el sol, las dos cruzando el meridiano celeste al mismo momento, al día siguiente la estrella va a adelantarse al sol por unos minutos. Realmente se adelanta por 3 minutos y 54 segundos. Pero esta diferencia tan pequeña es lo que hace que el sol se vaya desplazando por las constelaciones a lo largo del año. Y este día, así como las 24 horas son un día solar, estas 23 horas, 56 minutos y 4 segundos se les conoce como el día sideral. Y también se puede definir una hora sideral. Básicamente, si tomamos el punto vernal, que el punto vernal es este punto en donde se intersecan la eclíptica y el ecuador celeste. Este punto se encuentra creo que se encuentra cerca de la constelación de Aries, porque se le llama punto de Aries, pero es probable que ya haya pasado a otra constelación. Más o menos se encuentra más o menos cerca de ese punto. Y entonces, cuando el punto vernal cruza el meridiano celeste, el ángulo el ángulo entre el punto vernal y ese meridiano es lo que conoceríamos como la hora sideral. Entonces, por ejemplo, cruza el punto vernal del meridiano y ya pasaron 5 grados, perdón, ya pasaron, qué sé yo, 15 grados, de hecho, entonces seríamos a una hora sideral, a la 1 sideral. Y pasan 30 grados y sería la 2 sideral, tomando en cuenta que 15 grados son una hora. Entonces, más o menos, eso nos permite medir el tiempo en una observación astronómica.
Entonces también hay unas coordenadas que llaman las coordenadas ecuatoriales locales que tratan de tomar esto en cuenta. Entonces, la declinación en estas coordenadas es la misma que ya se definió, el ángulo desde, vuelvo a insistir, desde el ecuador celeste hacia la estrella, pero también la otra coordenada sería el ángulo horario, que se suele representar con una H. El ángulo horario es el ángulo sobre el ecuador celeste, recuerden, sobre, pero en lugar de ir desde el punto de Bernal, va desde el meridiano celeste del observador hasta la estrella, hasta el círculo horario de la estrella, que es como el meridiano de la estrella. Entonces, pues claramente el ángulo horario de la estrella va variando a lo largo de la noche, a diferencia de la ascensión recta. Pero usted puede relacionar el ángulo horario de la estrella, su ascensión recta a través de la hora sideral, a través de esta ecuación. La hora sideral es igual al ángulo horario de la estrella más la ascensión recta. Ahora, pues ya más o menos vimos que tenemos coordenadas horizontales y ecuatoriales, pero digamos, si queremos, si estamos viendo un objeto, una estrella, y entonces podemos medir directamente sus coordenadas horizontales, pero queremos saber cuál objeto es, pues probablemente en un catálogo, pues lo que tengamos son las coordenadas ecuatoriales, que son las que son fijas, son las mismas para todo el mundo. Entonces tenemos que convertir de coordenadas horizontales a ecuatoriales. O si por el contrario vemos, qué sé yo, queremos saber si si la nebulosa del águila se está viendo en este momento, pues buscamos las coordenadas ecuatoriales de la nebulosa del águila y podríamos trasladar las coordenadas horizontales y si coinciden si vemos que se ven, que son visibles para nosotros en ese momento, pues podemos saber si se está viendo y en dónde se está viendo ese objeto. Entonces es necesario hacer conversiones. Para estas conversiones tenemos estas ecuaciones medias incómodas, son ecuaciones trigonométricas. No son fáciles de aprender, pero y para usarlas pues hay que tener como mucho cuidado. Estas son las definiciones: la latitud del lugar, por ejemplo, la latitud geográfica del lugar. Entonces, por ejemplo, la latitud de Costa Rica es alrededor de 10 grados. El azimut referido al sur, muy importante, referido al sur, no referido al norte. Se hace referido al sur, creo, por comodidad, porque las ecuaciones se ven más bonitas, probablemente. La altura de la estrella, que como ya las definimos en coordenadas horizontales, el ángulo horario de la estrella, no la ascensión recta, es el ángulo horario, así que si lo que tenemos es la ascensión recta, pues tenemos que conocer el ángulo, también la hora sideral y la declinación de la estrella. Muy bien, entonces pues estas son para pasar de coordenadas horizontales a ecuatoriales y estas de ecuatoriales a horizontales. Como pueden ver, son sistemas de 3 ecuaciones. Ahora más tarde en un ratito tal vez, les voy a hacer un ejemplo, o vamos a ver un ejemplo de cómo hacer este tipo de conversiones, pero lo importante creo de la charla de hoy es que entiendan los conceptos de qué es cada definición. Y también es posible, es importante hacer la conversión entre el azimut norte y el azimut sur. La conversión depende del valor que haya. Por ejemplo, si nos dicen, usted tiene un azimut sur de 30 grados, entonces estaría entre 0,80 y 180 grados. Entonces, el azimut norte sería los 30 grados más 180 grados, serían 210 grados de azimut norte. ¿Ok? Ahora nos dicen, usted tiene un azimut norte de 30 grados. Entonces, para calcular el azimut sur, más bien habría que restarse los 180 grados. Entonces, 30 grados menos 180 grados, bueno, nos va a dar claramente nos va a dar menos 150 grados. Entonces, pues, creo que serían como 210 grados de azimut norte. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado también a la hora de hacer estas conversiones. Y solo con la práctica se logra. Muy bien. Bueno,
Ya vimos que tenemos que los dos sistemas de coordenadas más comunes, que son los sistemas el sistema de coordenadas horizontales y el sistema de coordenadas ecuatoriales. Entonces, pero también hay otros sistemas de coordenadas. Como vemos, tenemos a la eclíptica. La eclíptica es esta línea imaginaria, que es la línea por donde, que nos dice más o menos cuál es la trayectoria que sigue el Sol a lo largo del año respecto a las estrellas. Y bueno, pues podríamos igual definir como nuestro ecuador o nuestro equivalente al ecuador utilizando la eclíptica. Esto se le conoce como coordenadas eclípticas. Entonces, pues básicamente igual, definimos dos polos, no sé, tal vez se les llama, no estoy seguro, pero creo que se les llama polos eclípticos, que estarían a 90 grados de la eclíptica, y podríamos definir una latitud, una latitud de la eclíptica, que en este caso se le llama latitud celeste, muy convenientemente. La latitud celeste es el ángulo medido sobre la esfera celeste desde la eclíptica hasta la estrella. Entonces sería como el equivalente a la latitud terrestre. Y la longitud celeste sería el ángulo medido sobre la eclíptica, recuerden, sobre la eclíptica, desde el punto de Bernal, que el punto de Bernal está más o menos por acá, sobre el punto de Bernal en sentido contrario hasta la estrella. Entonces, pues, igual podemos localizar objetos. ¿Cuándo es conveniente usar estas coordenadas? Pues, por ejemplo, a la hora de estudiar objetos en el sistema solar, los planetas, la luna, están siempre muy cerca de la eclíptica. O sea, si vemos a cualquier planeta o a la luna, nunca los vamos a ver muy alejados de la eclíptica. Y eso es porque la eclíptica es realmente la proyección de la órbita terrestre en el cielo. Y todos los planetas tienen órbitas que se encuentran casi en el mismo plano. Entonces, pues es bastante conveniente para hacer este tipo de estudios. También, pues, las constelaciones zodiacales se ubican sobre la eclíptica, pero bueno, igual creo que no son tan utilizadas por eso. Y finalmente, tenemos las coordenadas galácticas. Estas se usan más en el campo que yo trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en astrofísica extragaláctica, estudiando objetos que están fuera de nuestra galaxia. Y básicamente, pues claramente como se los enseñé al inicio, si vemos el cielo, pues una de las cosas más prominentes que se pueden ver es la Vía Láctea. La Vía Láctea es esta como línea, de hecho muchas culturas la han llamado como el río celestial, porque es básicamente como una línea, como una nube que cruza el cielo. Realmente estas nubes son un montón de estrellitas pequeñas y estas cosas oscuras son nubes de gas y polvo. Entonces, pues, pues se puede definir entonces como nuestro ecuador o nuestro equivalente al ecuador en la línea de la galaxia. Entonces sería el ecuador galáctico. Y podemos definir una latitud galáctica que es el ángulo desde el ecuador galáctico. Y una longitud galáctica que es el ángulo sobre el ecuador galáctico. Esto puede ser muy importante, especialmente la latitud galáctica, debido a que si estamos estudiando un objeto, ya las propiedades muchas veces que tiene un objeto que se encuentra sobre la línea sobre la latitud, sobre la galaxia o en el plano galáctico, como se le llama, o fuera de un plano galáctico pueden ser muy distintas. Y entonces, pues, sí da información muy importante saber la latitud galáctica de un objeto. Hay ecuaciones trigonométricas grandes, tanto para esto como para esto, pero bueno, creo que por cuestiones de tiempo preferí no enseñárselas acá, pero también se pueden hacer conversiones de este sistema de coordenadas al sistema ecuatorial, por ejemplo. Entonces, voy a hacer un ejercicio de conversión. Tenemos a Sirio, que Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno, no la más brillante del cielo, la más brillante del cielo es el Sol. Pero bueno, Sirio es la más brillante del cielo nocturno. Y tenemos su ascensión recta y su declinación. Vemos que la ascensión recta está dada en horas. Vean, esto es muy importante. Si les dan la ascensión recta dada en horas,
puede ser conveniente pasarla a grados después. Y la declinación que sí está en grados. Obtener su altitud y azimut cuando altura, no sé por qué le puse altitud, pero bueno, su altura y azimut cuando cruza el meridiano de Costa Rica. El meridiano en Costa Rica, el meridiano celeste en Costa Rica, o sea, cuando tenga su culminación en Costa Rica. Y Costa Rica tiene una latitud, está la latitud geográfica, la latitud terrestre, que es de 10 grados. Bueno, entonces, primero calculamos su ángulo horario. Aquí, pues, esto, si no lo entienden al inicio, pues los entiendo porque es un poco complicado, pero el ángulo horario, recordemos que es el ángulo entre el meridiano celeste de un lugar y el punto de Bernal. Y la ascensión recta es el ángulo entre la estrella, o entre donde está la estrella y el punto de Bernal. Entonces, si la estrella pasa por el meridiano, entonces la ascensión recta perdón, la hora sideral, disculpen, la hora sideral es el ángulo entre el meridiano de un lugar y el punto de Bernal. La ascensión recta es el ángulo entre el punto de Bernal y la estrella. Entonces, si la estrella está pasando por el meridiano, pues el ángulo, la hora sideral y la ascensión recta serían iguales. Y si eso es así, entonces con esta ecuación significa que el ángulo horario es cero. Eso es muy bueno porque nos simplifica las ecuaciones. Entonces, primero queremos calcular la altura, y la altura es esta A. Aquí puse alfa, pero realmente esto es una A. Ahí disculpen, tengo que corregir esta ecuación. La altura es cero, perdón, el ángulo horario es cero, así que el coseno de cero es 1. Entonces se nos simplifica esta ecuación acá, sustituimos los valores y nos da esto. Y usamos, el seno de A es igual a esto, entonces usando la función coseno nos da que la altura es 83.27 grados. O sea, la estrella Sirio cuando está en su culminación en Costa Rica casi pasa por el cenit, o sea, pasa muy alto. Y de hecho por eso se ve muy bien cuando es una de las estrellas que mejor se ve. Entonces, si hacen observación astronómica, por ejemplo, en diciembre, en enero, pues se ve muy bonito, es muy notable la estrella. Y ahora queremos calcular su azimut, la azimut referida al sur. De nuevo tenemos esta ecuación, ya calculamos la altura, así que ya esto lo tenemos. El ángulo horario, pues también ya sabemos que es 0. Entonces el coseno de 0 es 1. Esta ecuación se simplifica así. Hacemos la sustitución y nos da que el coseno de la azimut es menos 1. Y entonces el arcocoseno de menos 1 es 180 grados. Entonces, pues, estamos hablando de que 180 grados azimut sur o 0 grados azimut norte. Eso tiene sentido porque recuerden, si pueden imaginárselo, que el meridiano es la línea que une al cenit con el polo y bueno, y llega hasta el horizonte. Entonces, esa línea cruza el norte y el sur. Entonces, si está por el meridiano, o está completamente al norte o está completamente al sur. Entonces, pues, más o menos esa es la idea. Muy bien, nada más una cosita. Les recomiendo buscar, este libro está en internet. Se llama Introducción a la Astronomía y la Astrofísica. Es del doctor Eduardo Mendoza. Él es profesor en el instituto donde yo trabajo, donde yo estudio. Él es investigador y ya tiene muchísima experiencia entrenando a participantes de la Olimpiada Mexicana de Astronomía. Entonces él tiene un libro y en el primer capítulo de ese libro de Astronomía de Posición van a encontrar todas las definiciones que yo les di y ejercicios para que empiecen a trabajar estas conversiones y demás. Y bueno, y aquí está mi contacto por si tienen alguna duda. Y bueno, básicamente esa sería mi presentación. Entonces, pues no sé si hay tiempo para preguntas o cuál es la dinámica, pero muchas gracias por su atención. Sí, claro, tendríamos chance para preguntas. Denis va a mediar las preguntas y despide la charla. Entonces, adelante, Denis. Ok, perfecto. Entonces, ¿Cómo está, Denis? Mucho tiempo. ¿Todo bien, Fernando? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Muchísimas gracias ahí por la charla, definitivamente.
Eh, bueno, ¿verdad? Tal vez, ¿cómo se llama ahí? Agradecerle al compañero Fernando y, ¿verdad? Justamente como mencionan por acá Carlos y Fernando, ¿verdad? Si alguno tiene alguna consultita, ¿verdad? Alguna duda respecto a lo de la charla que nos impartió por acá el compañero, entonces, con mucho gusto lo podemos, escuchar. Ok, parece que no hay preguntas, ¿no? Por acá, Juan Pablo, ¿tienes una preguntita? Sí, así es. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Este, Mi consulta era respecto a que, bueno, me pareció muy interesante lo de calcular los grados con la mano, ¿verdad? Ujú. Pero entiendo yo que se pretende de que la mano esté completamente estirada. ¿Sí? Efectivamente, la mano tiene que Ah, estar completamente estirada. Ahora, recuerden que esto es solo una estimación muy aproximada. No es algo exacto, pero sí permite más o menos estimar las cosas. ok, ok. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Perfecto. Y muchas gracias por la charla también. Gracias por escuchar. Por ahí Santiago también tiene una preguntita. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer por la charla, porque de hecho este es de los temas más confusos, a veces se podría decir, de Sí. Olimpiadas y que más cuesta entender porque es muy abstracto. Ujú. Pero una consulta, en el caso de la luna, en una superluna, ¿cuánto sería el aumento de tamaño de esta y aproximadamente cuántos grados en el cielo tomaría? Eso es una muy buena pregunta porque, bueno, no sé la cantidad exacta, eh, pero, pero sí sí, no sé la cantidad exacta, pero tampoco es una diferencia muy grande. O sea, 0,5 grados, pues básicamente en una superluna o en una luna, eh, digamos, que se vea más pequeña, por así decirlo, la diferencia no es muy grande. La órbita de la luna tiene un radio como de 400.000 kilómetros. O sea, así que y la diferencia respecto a una superluna o una superluna, pues es realmente muy pequeña. Así que no hay mucha diferencia. O sea, el medio grado es un número aproximado para cualquier caso, pero sí, ahí habría que, voy a investigar mejor cuánto es esa diferencia. Ok, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, perfecto. Ahí cuando Fernando la tenga, justamente la vamos a estar compartiendo esa información. Por ahí creo que Jan también tiene una preguntita. Sí, es correcto. Respecto a las coordenadas galácticas, me dejó con una duda. Si se toma el disco galáctico como el meridiano, si no estoy mal, por decirlo así, el Ajá. meridiano galáctico, entonces, ¿cómo se calcularía la posición de una estrella que esté dentro de ese disco? Ok, no, sí, es una muy buena pregunta y disculpen ahí si no quedó muy claro. Realmente es una línea, el ecuador galáctico, de hecho se le llama ecuador galáctico, es una línea imaginaria. Entonces sí, si una estrella está dentro del disco galáctico, pues también tendría un ángulo, digamos que esté aquí, un ángulo respecto a ese ecuador galáctico. O sea, no es que el ecuador galáctico es una línea con una anchura, no. Es al igual que con todas las coordenadas, estas líneas son bidimensionales, o sea, no tienen ancho. Entonces, pues Oh, siempre se puede calcular un ángulo por pequeño que sea. ok, creo que entonces más bien expresé mal mi consulta, disculpe. Más bien, si usted tiene una estrella dentro del disco galáctico, ¿cómo calcula la distancia de ella? Porque entonces lo que usted calcula es nada más la posición en el cielo. La distancia de esa estrella Ok, es otra ok. cosa. Sí, perfecto. No, es una excelente pregunta también. Sí, digamos, estas coordenadas se hacen suponiendo que usted, como si todas las estrellas estuvieran en un solo plano. La distancia a estas estrellas, pues sería como una tercera coordenada. Ahora, y esto es algo muy interesante, también hay gente que define coordenadas, las llamadas coordenadas galactocéntricas.
que estas ponen su origen, porque se llama coordenadas geocéntricas. Aquí estamos como suponiendo que la Tierra es el centro del universo y todas las posiciones las medimos respecto a la Tierra. Pero digamos, las galactocéntricas sería como poniendo el origen en el centro de nuestra galaxia. Y usted podría entonces sí medir como un radio y un ángulo para encontrar todo punto en la galaxia, en una estrella en la galaxia. Sí, lastimosamente no puse una imagen de este tipo de coordenadas, pero sí esto es importante. Ninguna de las coordenadas que les enseñé aquí me habla de la distancia a la estrella. La distancia tendría que medirse con otro método. Creo que también tienen o tuvieron una charla sobre medición de distancias a estrellas, pero ya eso es otro tema. Entendido, muchas gracias. Con mucho gusto. Por ahí continuamos con Derek, que tiene otra preguntita. Sí, perdón, que es que no me quedó muy claro esto y es que usted dijo en la charla que los minutos y los segundos de arco son diferentes a la hora astral, pero entonces en algún punto se puede llegar a dar una convergencia de minutos de arco a hora astral. Creo que tal vez no se entendió bien lo que dije. Lo que dije fue que los minutos y segundos de arco, o sea, básicamente lo que pasa es lo siguiente. Los minutos de arco son una subdivisión del grado. Entonces, en un grado hay 60 minutos de arco. Sin embargo, esto es como convertir de grados a radianes. Estamos midiendo lo mismo, pero con unidades distintas. Entonces, pues podemos medir un ángulo usando grados, minutos y segundos, o grados, minutos de arco y segundos de arco, perdón, o podemos medir un ángulo usando horas, minutos y segundos. Entonces, un minuto de arco y un minuto de hora, por así decirlo, pues son distintos, porque el grado y la hora son distintas. Es como decir que un décimo de un centímetro, que es una centésima parte de un metro, es distinta a la centésima parte de un pie, por ejemplo. Lo que pasa aquí, de hecho no es tan, lo confuso más que es eso, es que se usa la palabra minuto y segundo para ambos casos. Entonces, pues, tiene que tener cuidado con eso. Pero realmente, si usted ve, si ya usted trabaja con grados, pues los minutos y los segundos van a ser respecto a los grados y con horas los minutos y los segundos van a ser respecto a la hora. Eso es lo que dije. Ahora, la hora astral, supongo que se está refiriendo, disculpen un momento, es que la hora astral supongo que se está refiriendo a la hora sideral. La hora sideral es otra cosa, pero también la hora sideral se podría medir, porque al final y al cabo la hora sideral es un ángulo entre el meridiano del observador y el punto vernal, o el punto de Bernal. Entonces, la hora sideral se podría medir con ángulos, con grados o con horas. Entonces, una hora sideral de 15 grados es lo mismo que decir una hora sideral de una hora. ¿Y cuándo coinciden? Pues cuando es cero, porque 0 grados y 0 horas pues es lo mismo, porque es el origen de ambos sistemas. Pero como les digo, bueno, es como les digo, es como pasar de grados a radianes, igual es como pasar de grados a horas. Es lo mismo. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Por ahí, Alana también tiene una preguntita. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Quería agradecer por la charla, me pareció bastante interesante. Y mi pregunta era más como administrativa. Es que por un compromiso tuve que conectarme varios minutos tarde a la reunión. Entonces me gustaría saber cuándo suben los videos, tal vez a la página para poder verla de nuevo. Los videos estarán muy probablemente cuando termine la última charla, el lunes que viene. Entonces, a partir de ese día estarán en el canal de YouTube, que la Olimpiada tiene un canal de YouTube, pero nosotros igual vamos a subir un documento con todos los enlaces a la página oficial de la Olimpiada. Ok, está bien. Muchísimas gracias.
Sí, Santiago. Sí, otra consulta respecto a la hora solar y sideral. ¿Sí? Respecto a la diferencia de 3 minutos, ahí en la foto se podía apreciar que, digamos, en un día podían coincidir tanto la estrella como en el sol en la hora sideral, pero que al siguiente día el sol, por la órbita de la Tierra, ¿verdad? Eclíptica, se iba a retrasar 3 minutos. Pero ¿qué Ujú. ocurre si seguimos tomando la hora sideral utilizando esa estrella de referencia? Cada día se va a retrasar el sol 3 minutos más. ¿Y qué ocurre también, por ejemplo, porque a mí que me gusta la observación, he estado observando a Orión desde octubre del año pasado y se puede ver cómo antes iba saliendo apenas a las 9 y culminaba como a las 12, una cosa así, y ahora ya más bien anochece y ya está en culminación. Entonces, en ese caso, ¿cómo se vería afectado el tiempo sideral? Podría ser que la hora cero sea en algún momento del año en la noche y en otro momento del año en el día, ¿o cómo funciona? Exactamente, exactamente. Porque la hora sideral es con el punto de Bernal. El punto de Bernal, como les digo, está más o menos en la constelación de Aries. Entonces, bueno, si usted dice que está Orión, si usted pasa, si usted ve un poquito más hacia el oeste, va a encontrar a Tauro y un poquito más al oeste de Tauro va a encontrar la constelación de Aries. Entonces, más o menos por esa zona está el punto de Bernal. Entonces, sí, a veces el punto de Bernal va a estar en el día. Por ejemplo, de hecho, en este caso, digamos que este es el punto de Bernal. El punto de Bernal estaría frente al Sol. Entonces, pues, bueno, realmente la estrella debería ir arriba, pero bueno, no importa. Estaría detrás del Sol. Entonces sí, se iría retrasando y hay momentos del año en que está en la noche y momentos del año en que estaría en el día. Y sí, entonces, pues sí, por eso una estrella, hay momentos del año en que no se ve y se ve de manera distinta cada momento del año. Ahora, vean que estamos hablando de que se retrasa 3 horas con 6, con 50, perdón, cada día se retrasa alrededor de 4 minutos, como alrededor de 3 minutos. Pues sí, hay que esperar, si vamos acumulando ese retraso de 3 minutos y 4 segundos a lo largo del año, 3 minutos y 6 segundos, perdón, 3 minutos y 6 segundos, de hecho, ven ese número que curioso, a lo largo del año, pues volveríamos a tener al Sol y a la estrella juntos hasta un año después. Entonces, pues sí, por eso el tiempo sideral y el tiempo solar son distintos. Y por eso, sí, a veces las constelaciones van saliendo o van pasando por los distintos puntos del cielo a distintas horas del día en fechas distintas. No sé si me enredé un poco, pero sí, esa es la idea. Sí, sí se ve afectado por eso. No, sí, sí se explica muy bien, muchas gracias. Igual respecto al punto vernal, según esta aplicación Stellarium, Ajá. ahora se encuentra en Piscis. Ah, Creo sí, que es más exacto. bien Piscis. la precesión La ha de los movido. equinoccios, yo creo que va más bien como al sentido opuesto del sol, como va Sí. viajando por la eclíptica. O sea, Exacto, va como al exacto. revés. Exacto, sí. Por Ujú. eso, exactamente, ahora se encuentra en Piscis. Se le llama punto de Aries porque tal vez hace miles de años, cuando empezó a definirse todo este asunto de la astronomía, pues el equinoccio de primavera o el equinoccio vernal se encontraba sobre Aries. Pero sí, se ha ido, la precesión la ha ido desplazando y ahora está en Piscis. Sí, sí, eso no me acordaba. Gracias por Ok, el detalle. Sí, con gusto. sinceramente no me acordaba en dónde estaba en este momento. Y, y no, básicamente sí. Muchas gracias, Santiago. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, parece que no, Fernando. Entonces, más bien te estaríamos agradeciendo por esta charla que ha estado verdaderamente buena
Y a los demás, bueno, a todos y todas, ¿verdad? Les estaríamos invitando a la charla de mañana que Denis es Sí, Carolina, ¿cierto? Carolina Salas, exactamente. Carolina Salas, así es. que hablará sobre evolución estelar. Recuerden, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Fernando. Y Muchas gracias. nos mantenemos en contacto. Perfecto, Gracias. muchas gracias y muchas gracias por las preguntas, estuvieron excelentes. Bueno, Y disfruten esta Olimpiada porque me hubiera encantado poder participar en una cuando estaba en el colegio. Entonces, Excelente. disfrútenla, disfrútenla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por todo. Que tengan buena tarde. Igual.